el tema que vamos a abordar ahora tiene como protagonista a los legisladores de la provincia de Entre Ríos, en este caso a la Cámara de Diputados. Ayer, con Javier Aragón y con Pedro, hacíamos referencia al tratamiento de un proyecto de ley que envió el Ejecutivo Provincial, más precisamente el gobernador Rogelio Frigerio, mediante el cual el Ejecutivo Provincial pretende autolimitarse en cuanto a las posibilidades de, por ejemplo, designar personal, llamar a concurso de precios o licitaciones, todo esto si no se cuentan con las partidas presupuestarias correspondientes. No es que dejan de gestionar un año y medio antes, sino que lo deberán hacer con responsabilidad en el marco de una ley que estaba en tratamiento en comisión en la jornada de ayer. El diputado Marcelo López, oriundo de la localidad de Concordia, tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Marcelo, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y Pedro Álvarez lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Gracias por atendernos en principio. A ver, una ley de transición que yo recién hacía referencia a un par de puntos, pero que abarca muchos ítems y que entiendo ayer fue casi consensuada. Digo, resta para el dictamen final ver la adhesión cuando llegue con la firma de los legisladores que componen las distintas comisiones que lo analizaron. Sí, así es. Es un proyecto que fue derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la diputada Elena y a la Comisión de Legislación General que presido yo, y que sesionamos en comisión de manera conjunta. Pusimos a consideración de los diputados en varias reuniones de comisión que se vinieron realizando con invitados del Poder Ejecutivo, del sindicato, del Colegio de Abogados, a los efectos de enriquecer la propuesta que había enviado el Poder Ejecutivo. Se tomaron muchas de las sugerencias que hicieron los distintos invitados e incluso diputados de distintas bancadas. Y bueno, ayer en la reunión de comisión llegamos a un dictamen de consenso, donde, bueno, solo resta la adhesión de la firma de los diputados de los distintos bloques para que pueda ser tratado en el plenario de la Cámara. Si yo le pido una breve síntesis del contenido de esta ley de transición, porque el gobernador Frigerio había señalado un par de puntos, por caso, por ejemplo, no poder designar personal a menos que sea estrictamente necesario y por concurso durante el último año y medio, no llamar a concurso de precios o licitaciones sin la correspondiente partida presupuestaria, cosa que lamentablemente ocurrió durante el año pasado. Y una serie de cuestiones más que, digo, me gustaría que usted las enumere. ¿Cuáles serán esas limitaciones? En primer lugar, vale aclarar que la iniciativa legislativa, la ley pretende que el gobernador electo pueda acceder de manera rápida a información sobre el estado de la administración pública, a información precisa y confiable, ¿cierto?, respecto de cómo se encuentra la administración pública al momento de dejar el gobierno el gobernador saliente. ¿No? Esta información puede ser requerida desde el periodo del momento en que se conoce el resultado del escrutinio definitivo y con un máximo de 60 días corridos anteriores a la finalización del mandato, ¿no es cierto? Entonces allí el gobernador saliente debe designar 3 personas que son las que van a poner a disposición de los delegados del gobernador entrante, que también van a ser 3, toda la información que se le requiera respecto del estado de la administración pública. Respecto a las limitaciones que usted hizo referencia, ¿no es cierto?, no es de un año y medio, sino que de un año calendario anterior a la finalización del mandato, ¿cierto? Y tienen que ver con las designaciones base a planta o recategorizaciones de personal, ¿cierto?, que no provengan de acuerdos paritarios o acuerdos con los gremios, ¿cierto?, y que se hagan a último momento durante ese último año de gestión del gobernador saliente. También se pone una limitación similar a las licitaciones que se hagan durante el periodo de transición, es decir, durante esos últimos 60 días o menos
el finalización del mandato del gobernador saliente, ¿no es cierto? Y también el aumento desproporcionado de los gastos en ese periodo de máximo 60 días antes de finalización del mandato. Esto es una ley que existe, tiene antecedentes en la legislación americana, ¿no es cierto? Y que ha sido recepcionado por varios países de Latinoamérica e incluso en la provincia de Entre Ríos, en la propia municipalidad de ahí de Paraná, existe una ordenanza de similares características. La verdad es que resulta, en principio ayer nos preguntábamos con Pedro, acá mi compañero en la mesa, si si esto no era ponerle un límite a la capacidad de gestionar del gobernador durante los últimos 60 días. No es eso. No, ni mucho menos, porque las limitaciones o las prohibiciones que existen en la ley son muy escuetas, digamos, ¿no? Imagínense que si tomamos, por ejemplo, la última elección a gobernador que se realiza a fines de octubre hasta el 10 de diciembre, e incluso menos de 60 días, ¿no? Y solamente en ese periodo el gobernador saliente no podría hacer licitaciones, ¿cierto?, que no tengan previsión presupuestaria, porque si tienen previsión presupuestaria, están en el presupuesto, la puede hacer tranquilamente, pero si no tiene previsión presupuestaria, ¿cierto?, no podría hacer licitaciones que comprometan financieramente al gobierno entrante, claro. ¿Cierto?, que no hizo un gobernador durante casi 4 años, 3 años y 10 meses, digamos, no sería razonable, ¿no es cierto?, que decidiera sobre el futuro del gobierno que lo va a suceder. Entonces, esa es simplemente la limitación y solamente por ese periodo, ¿no? Por solamente 60 días como máximo. Diputado, ¿cree que alcanza con esta ley para una transición más ordenada o más transparente? ¿O deberán trabajar en herramientas diferentes de gestión también y de transición, además de esta ley? Yo creo que decididamente contribuye, ¿cierto? Si es absolutamente suficiente, se verá en la práctica y en la implementación de la ley. Tiene mucho que ver también con la buena voluntad. La buena voluntad. ¿Cierto? Del gobierno saliente y del gobierno entrante, pero yo creo que hay una contribución decisiva porque incluso de brindar información, que es el objeto de la ley, más que las limitaciones, son el poder acceder a la información del estado del gobierno, ¿cierto? Que se va. Quienes tienen que asumir la responsabilidad de la conducción de la provincia puedan tener una información precisa de cuál es el estado del gobierno provincial que tienen que tomar. Entonces, aquí la ley prevé que esa información se va a entregar en carácter de declaración jurada, ¿cierto? Funcionarios que entreguen la documentación y que pongan a disposición del nuevo gobierno esa información, lo hacen en carácter de declaración jurada y asumen responsabilidades para que esa información sea correcta y precisa, ¿no es cierto? Así que me parece que decididamente va a ser una contribución al respecto. Claro, a ver, que no caigamos en está todo bien y después encontrarnos con que está todo mal. Sí, o que me escondan alguna deuda sobre la que hay que responder inmediatamente de asumido, o que me digan que existen recursos para afrontar algún compromiso que finalmente no se encuentra a disposición. Me parece que es elemental, ¿no? Ayer hablaba con un dirigente del radicalismo, usted es precisamente un radical, un reconocido radical de la zona de Concordia. Ayer hablaba con un dirigente del radicalismo y me decía, estamos como faltos de gimnasia en gestión. ¿Lo notan ustedes a eso en diputados? No, mire, nosotros somos un bloque donde hay varios legisladores que tenemos alguna experiencia legislativa, que fuimos en otras oportunidades legisladores provinciales, hay quienes no lo fueron, pero que ocuparon cargos en sus consejos deliberantes de sus ciudades, y hay quienes no tienen experiencia legislativa, digamos. Pero es un bloque que yo lo considero un bloque que tiene mucho para aportar, y lo mismo sucede con
bloque de la oposición, ¿no es cierto? Que son dirigentes políticos que tienen su experiencia y tienen su dinamismo en la labor legislativa. Uh-huh. Esta será en el periodo ordinario de sesiones, el primero del gobernador Frigerio, la primera ley, ¿no? En el periodo ordinario de sesiones, digo, ¿no? ¿Es el ideal que salga por consenso? No está mal. Yo creo que todas las iniciativas legislativas se puedan lograr las mayorías necesarias, y cuanto más amplias sean mejor, es más sano el efecto de la durabilidad de la política pública que establece la legislación, ¿cierto? Que si hay una imposición a rajatabla de una norma que hay un desacuerdo con el resto de los partidos insalvable, por decirlo de alguna manera, cuando se produce el cambio de gobierno se pueden volver a modificar, porque se modifican las mayorías legislativas, y eso hace que las políticas públicas sean más endebles, ¿no? Me parece que hay políticas que tienen que ser políticas de Estado, que tienen que ver con la mejora de la salud republicana de la provincia. Esta es una de ellas, y creo que está bueno que hayamos podido lograr, menos está aquí el compromiso de acompañamiento del resto de los ¿Marcelo o Alcides López? Alcides Marcelo, sí. Todo el mundo dice Marcelo porque mi padre usaba el nombre de Alcides, así que a mí siempre me dijeron Marcelo. Bueno. Heredamos también el sobrenombre. Claro, en este caso el segundo nombre, vio que el segundo nombre siempre pasa prácticamente desapercibido. En este caso es el representativo. Así es. Le dejo un fuerte abrazo, diputado, y bueno, gracias por el contacto. A ustedes a disposición.